Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Ok, empecemos. Hoy tenemos como invitado a José Guerra, economista venezolano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ex director de investigaciones del Banco Central de Venezuela, parlamentario de la Cuarta Asamblea Nacional de Venezuela electo en 2015, ex presidente de la Comisión de Finanzas de la misma Asamblea. Y este año ha publicado dos libros. Uno, La economía chavista, 25 años, y el otro, Maduro, Economía y Política. Y tal vez nadie, como tú, José, ha seguido la política económica venezolana a lo largo de estos 25 años, y por eso tenemos el inmenso placer de tenerte aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ángel, por esa presentación tan generosa. Sí, efectivamente, yo me he dedicado una parte de mi actividad como economista y tal vez como político a analizar el fenómeno del chavismo. Ya en el 2005, 2006, cuando Chávez se declara socialista, yo escribí un folleto denominado ¿Qué es el socialismo del siglo XXI?, como Chávez lo llamaba. Después en el 2007 escribí uno que se llamó Refutación del socialismo del siglo XXI. Y ya pues en la postrimería de la vida de Chávez, pues anticipando lo que ya parecía inevitable, me puse a escribir un libro llamado El legado de Chávez, donde analizaba pues la obra y las ejecutorias de Chávez en materia económica. Posteriormente ese libro se transformó del legado de Chávez al desastre de Maduro. Y así pues fui sucesivamente construyendo un seguimiento. Yo tengo una especie de bitácora mental y documental sobre lo que ha significado el chavismo. Primero porque lo viví, no me lo contaron. Y segundo porque conozco muchos de los que estuvieron con Chávez desde el día 1 y sé para dónde iba el proyecto, ¿no? Bueno, y ahora posteriormente escribí estos dos libros que tú dices, son dos folletos. En realidad, La economía chavista, 25 años perdidos, un recuento sobre todo desde 2014 en adelante. Y finalmente, pues, Maduro, Economía y Política, que creo que es uno de los pocos libros que se ha dedicado a documentar tanto la economía como la política desde que Maduro asumió. Pues Maduro, acuérdate que cuando Chávez se va, digamos, a Cuba, que es encargado a Maduro. Eso estamos hablando de 2013. 13, exactamente. 12-13. Entonces, ya el presidente Chávez estaba pues en la etapa final, desencargado a Maduro, y Maduro se hace presidente, efectivamente presidente en diciembre del año 2012. Y luego viene la muerte de Chávez en marzo, y ya Maduro viene las elecciones, Maduro contra Capriles, y Maduro efectivamente es presidente en abril 2013, efectivamente, ya con las elecciones cuestionadas, pero declarado ganador. Y ahí empieza la evaluación de ese periodo de Maduro, antecedido obviamente por Chávez, porque no fue que Maduro hizo un experimento en el vacío, Claro. Sino todo eso viene antecedido por Chávez, y por alguna razón Chávez cogió a Maduro. No creo que eso haya sido al azar. José, aquí tenemos demasiados temas que podemos estar hablando aquí por horas, ¿no? Y creo que, bueno, tú conoces el proyecto bolivariano chavista muy de cerca porque además, antes de estar en la academia, militaste en la izquierda y conociste mucho de estos personajes, ¿no? Y tú estabas en el Banco Central de Venezuela cuando Chávez asciende al poder y tal vez de esos años 90, ¿no? ¿Cómo es que el chavismo asciende al poder? O sea, desde el punto de vista macroeconómico y económico que está pasando en Venezuela y cómo era esa Venezuela, que era un país de una renta por encima del promedio, América Latina, tal vez el país más rico de América Latina, con problemas, pero tú sabes, ¿cómo es ese claroscuro de la economía venezolana cuando Chávez asciende al poder? Yo creo que lo primero que hay que decir desde mi punto de vista es que esto fue un proyecto de largo plazo, el proyecto chavista. Esto no apareció el 4 de febrero del año 92, ¿no? Esto se vino conformando desde mucho antes, con un plan claro de infiltración de cuadros de los años 60 en la Fuerza Armada, porque se consideraba que, a diferencia de otras Fuerzas Armadas latinoamericanas muy oligárquicas, la de Venezuela tenía un alto contenido popular, porque era un proceso de ascenso social ser oficial de la Fuerza Armada. Y así fue. Y usted ve la mayoría de los ministros y los que ocuparon cargos generales,
muchos venían de sectores populares. Entonces la idea era infiltrarse allí con un proyecto insurreccional que cristalizó. Hubo fracasos, 3 fracasos en los 60 y luego algo en los 80, pero cristalizó políticamente, porque Chávez derrotado militarmente el 4 de febrero, pero tuvo una victoria política, porque salió la opinión pública, lo dejaron hablar, etc. Entonces este proyecto se fue construyendo y llegó al momento preciso para la asonada, la sedición. ¿Cuándo? Al aplicarse por parte de Carlos Andrés Pérez un programa económico con orientación correcta en lo macroeconómico, pero que implicó un costo social muy alto, porque recordemos que Carlos Andrés Pérez, que asume el poder en el 89, en febrero del 89 estaba antecedido por un gobierno también de Acción Democrática, Gemelo Cinti, donde aplicaba unos controles de cambio, de precio, todo estaba controlado. Entonces la economía vivía artificialmente, sin reservas internacionales, con una brecha cambiaria gigantesca, con una corrupción rampante, y eso fue creando un ambiente para hacer un cambio de modelo, y el modelo se hizo, el cambio se hizo, con el proyecto de la Gran Venezuela, dirigido por Miguel Rodríguez y un equipo pues al cual Carlos Andrés Pérez le dio mucho poder y le confirió mucha confianza para ejecutarlo. Pero las primeras medidas del programa de ajuste fueron muy duras, y el que diga lo contrario, o sea, está mintiendo. No estaba allí. O sea, no, o sea, está viviendo una ilusión, o sea, fue muy dura. O sea, la tasa de cambio que estaba controlada en 34 bolívares, la liberaron y en 14 y saltó a 34, 36, los presos los liberaron y bueno, se produjeron un conjunto de acontecimientos sociales, de protestas, bueno, donde la policía actuó con mucha mano dura y la Fuerza Armada también, los mismos que hoy están en el poder, por cierto, los mismos o parte de ellos. Los que reprimieron eran tal vez tenientes, capitanes, o estaban en la academia militar. Entonces, eso creó unas condiciones de protesta social, Caracazo, y Carlos Andrés Pérez arrancó el gobierno herido por esa protesta social. Un hombre que venía de haber ganado la elección cómodamente, con una aureola de popularidad gigantesca, de un día para otro se ve en el suelo políticamente. Los que estaban en la conspiración, que ya venía, dijeron, este es el momento. Descontento social, descomposición de los partidos, porque venía la fractura de Copey había nominado en el año 80 y en el año del 90 para las elecciones, pues del 88 que ganó Carlos Andrés, a Eduardo Fernández, y bueno, la izquierda tenía 2 candidatos o 3 candidatos, 2 candidatos, pero había polarización, pero el descontento estaba allí. Y el descontento emerge con esas medidas, eso es la verdad. Esa es la verdad, porque si no, la izquierda hubiese sacado más votos en el 88. O sea, todo cambia de un día para otro. O sea, lo que dispara esto es el paquete de medidas de Miguel Rodríguez, digamos, el paquete sin ninguna duda, porque cuando Lucincho no había protesta, pues todo estaba controlado. O sea, la cuestión irrumpe socialmente en el 89, cuando las medidas. Ahora, eso descuadró toda la política, porque Copey, tenía una fuerza parlamentaria importante, insurge Caldera en aquel discurso en la Asamblea Nacional. Correcto. Y Copey se fractura toda la oposición, se recompone el cuadro político. ¿Verdad? Se recompone el cuadro político, un gobierno debilitado, y los que estaban preparando la sonada, que ya venían trabajando en eso, dicen, este es el momento. Este es el momento. Creo que se ven descubiertos y aceleran el proceso. El 4 de febrero del año 1992, aceleran el proceso, viene el primer intento de golpe de Estado con Chávez, y hay allí un documento que escribió Clever Ramírez Rojas, que era uno de los que estaba detrás del golpe, bueno, donde prácticamente lo que pensaban hacer era, o sea, Pinochet en el Estadio Nacional se iba a quedar como niño de pecho, porque lo que estaba planteando en ese documento de Clever, y yo conocí a Clever Ramírez bastante, y otros, Clever se fue refugiado a Chiguará, donde él era, ya del estado Mérida, y escribió algo, pues está enfermo,
y escribió unas notas de lo que debía ser ese gobierno de transición con Chávez, y prácticamente lo que planteaba allí era una especie de comité de la salud pública tipo Robespierre. No, es verdad, está allí escrito, estaba escrito. Y bueno, se da el golpe, fracasa militarmente, pero políticamente el Queda gobierno. bien. Y yo recuerdo que eso fue tan así, Ángel, que yo no estaba en Venezuela, pero uno veía y les comentaban muchachitos disfrazados de Chávez, de militar, en los carnavales Sí. del año 1991. Yo dije, hasta aquí llegó el sistema. Mm. Y luego, bueno, encadenaron otros factores, y se fueron conformando. Es que ahí pasó de todo. Claro. Yo creo que uno de los factores que desgastó el sistema también, no que lo creó, sino que lo desgastó fue los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Yo siempre dije, yo cuando llegué a Venezuela, que vi la novela yo llegué en el año 93, de haber estudiado en los Estados Unidos, que vi la novela Por estas calles. Yo dije, esto no se puede interpretar sino como un plan no para tumbar el gobierno, para acabar con el sistema. O sea, es una confluencia de factores que se materializó en el golpe. Y ellos pensaron, los que estaban en la jugada, que entraron después, que ellos podían dominar a Chávez, como dominaron a Cipriano Castro allá en Valencia. Cuando entró a Venezuela ya estaba en manos de los que tenían el poder económico y político, pero con Chávez se equivocaron. Pues Chávez tenía un proyecto de mayor alcance que el que ellos tenían, que era sustituir el sistema para montarse ellos. Y entonces, así Chávez, entonces, bueno, la historia, el resto es historia, ¿no? Chávez va preso, sale libre de la cárcel, va a las elecciones, va por la ruta electoral, gana la elección del año 98 y aplica ¿cómo fue? Digamos, tú has llamado a la ortodoxia chavista, ¿no? O sea, al principio el chavismo fue muy ortodoxo. ¿Y cómo fue esa transición de esa ortodoxia económica al socialismo? Porque cuando Chávez gana, Caldera tuvo un año 98 muy malo en materia petrolera. El precio petrolero se derrumbó a 8 o 9 dólares, estaba precedida por la crisis asiática, la sobreproducción de la OPEP, una economía, digamos, muy lenta, los precios petroleros caen y eso priva al gobierno de recursos. Y es más, Caldera no tenía candidato. El gobierno estaba tan mal que no tenía candidato. Entonces, inevitablemente, gana las elecciones Chávez, y Chávez se encuentra con una situación económica difícil, muy difícil, porque los precios petroleros estaban muy, muy, muy debilitados. Entonces Chávez llama a una conferencia de primeros ministros y presidentes de los países petroleros en Caracas, y ahí acuerdan una reducción de la producción petrolera. Ahí vino el ministro de Arabia Saudita, primeros ministros de Qatar, de Kuwait, de Emiratos, ¿Esto qué año? Argelia. No, eso fue en el mismo 99. 99. Esa fue la primera acción que hizo Chávez. Los precios petroleros empiezan a levantar, la economía mundial empieza a recuperarse, pero la capacidad de recursos era muy limitada. Y además, Chávez le hacía mucho caso a Jorge Giordani, que había planteado que había que hacer un programa de austeridad y recomposición de la economía. Entonces, en medio de ese cuadro, las primeras medidas de Chávez fueron claramente unas medidas ortodoxas. Es más, Chávez dejó al presidente del Banco Central, que venía de Caldera, que era Antonio Casa González, que en paz descanse, y a Marixa Izaguirre, que era la ministra de Planificación, Cordiplan, que venía también de el gobierno de Caldera, y era muy amiga de de Maduro desde el CENDES, donde los dos eran profesores. Entonces, esa relación de Marixa... Maduro fue presidente del CENDES. Giordani. Giordani era profesor de CENDES, muy amiga de Marixa Izaguirre, y la deja como ministro. Entonces, una transición que yo la viví, tanto en el Banco Central, con Casa González en los primeros años de Chávez, como con Marixa Izaguirre, y después vinieron los cambios. Entonces, un Chávez ortodoxo, dirigido por Jorge Giordani, se aplica el primer plan de transición, que básicamente era contener el gasto público, medidas de austeridad, subieron el IVA, y no crearon ninguna empresa pública importante, salvo el Banco de la Mujer y el Banco del Pueblo Soberano, que eran dos microbancos que luego desaparecieron. Pero no se habló de expropiación, no se habló de empresas públicas, no. Eso se llamaba el modelo pentasectorial en las palabras de Giordani. Pero fue, el periodo de austeridad,
De Jordania, ortodoxia. de ortodoxia. Tipo de cambio dentro del sistema de bandas, una política monetaria de tasas de interés relativamente alta, el déficit fiscal más o menos en línea, lo que es un programa ortodoxo. El cambio se comienza a ver en la medida en que se empieza a recuperar los precios petroleros 2001, 2002. Ahí sí el gobierno se da cuenta de que la economía no estaba no estaba creciendo y apretan el acelerador. Lo primero que hace Chávez es pedirle al Banco Central que le dé financiamiento. Y esto comenzó, sí, yo estaba allí, claro, pero todo comenzó con el método de cálculo de las utilidades cambiarias. ¿Por qué? Porque el dólar Banco Central se compraba a un precio y se vendía a otro precio, entonces estaba cómo valoramos la reserva. Entonces cambiaron el método de valoración y instantáneamente aparecieron utilidades cambiarias donde no las había. El gobierno se acostumbró, se hizo adicto a esas utilidades cambiarias que llegaron a representar 3-4 puntos del Producto Interno Bruto. Esto es financiamiento monetario, ¿no? Absolutamente, financiamiento es dinero de la nada. Dinero es de unas reservas valoradas al método LIFO y FIFO. Eso era todo. Okay. O sea, se cambió la metodología. Entonces, y luego Chávez pide más. Se acostumbró y pidió un poquito más. Y viene el millardito. Yo quiero que me den un millardito de la reserva. Porque la historia de esto es que se hizo en el Banco Central un estudio del nivel óptimo de reserva. Okay, claro. Que lo hizo Alexis Córdoba y Enid Blanco, de la Gerencia de Investigaciones Económicas. Entonce, ese estudio daba que teníamos niveles de reserva por encima del óptimo. Entonces, viendo el trabajo, Giordani le exige al directorio, a nombre de Chávez, un millardito, que era mucha plata en el momento. Bueno, hubo una discusión en el Banco Central, se lo dan, no se lo dan. Había gente del directorio opuesto a que se lo diera, hasta que el gobierno le torció la mano, le dieron el millardito. Y bueno, Chávez movilizó campesinos. Uno no podía salir de la puerta del Banco Central porque lo insultaban. ¿Dónde está el millardo? El millardo, el millardo. O sea, y en fin, le dieron el millardito. Entonces Chávez dijo, no es un millardito. Yo quiero ahora es cambiar esto. Y crearon el Fonden. Y crearon una ley que decía que hasta a partir de determinado umbral de recursos, todo lo que estaba sobre ese umbral de recursos iba al Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, conjuntamente con parte de los ingresos petroleros. Chávez es insaciable, eso era una maquinaria de tragar dinero, insaciable. Y después se permitió subiendo. Y de destrucción institucional. Y de destrucción institucional. Totalmente. Bueno, exacto. Entonces el Banco Central tenía el problema de que pasaba sus reservas, se deshacía de sus activos, se lo daba a Fonden, y Fonden tenía un artículo donde decía que estos fondos que se han acumulado en este instituto llamado Fonden, Fondo de Desarrollo Nacional, se han dedicado a proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo, de fortalecimiento a la capacidad productiva, y otros a ser determinados por el presidente de la República. Bueno, ahí está. Claro. Hasta deuda argentina compraron cuando la crisis de una de las crisis que tuvo Néstor Kirchner. Ahora, tal vez entonces en ese punto no pasamos de la ortodoxia a una heterodoxia, pero todavía no estamos hablando de socialismo, ¿no? Sin embargo, en la cuarta cumbre de la deuda social, y esto lo aprendí de tus libros, este es uno de los libros que me mandaste, en la cuarta deuda social Chávez dice, si no es capitalismo... Cuarta cumbre. En la cuarta cumbre de la deuda social, si no es capitalismo, entonces ¿qué? No tengo dudas, es socialismo, ¿no? 2005, septiembre de 2005. Y luego viene 2006, la elección, y Chávez en la elección de 2006 pues empieza con todo el tema que si tú votas por Chávez en 2006, estás votando por el socialismo, y luego el plan de la patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, que tiene características ya pues, del socialismo bolivariano. ¿Qué es ese socialismo bolivariano? Si es que se puede definir de alguna manera. Bueno, ese socialismo bolivariano era una mezcla indigesta. Sí, era como un arroz con mango, en el cual Chávez era un tipo ideológicamente muy, muy confundido, astuto para decir las cosas que sabía, pero con una confusión extraordinaria mentalmente. Y tú lo ves, acuérdate que a diferencia de otros políticos como Caldera, como Betancourt, que era políticos escritores, Chávez nunca escribió nada. Chávez era discurso, hablar y alguien compilaba. Pero él leí una entrevista a Agustín Blanco Muñoz
en medio de la campaña electoral y donde él expresó algunas ideas. O sea, el libro se llama Habla el comandante. Chávez no tenía claro. Dice, bueno, esto es una mezcla del nuevo liberalismo de Tony Blair con la experiencia de la Unión Soviética, con los aportes de Bolívar, porque Chávez tenía la idea de que Bolívar era socialista. O sea, una cosa, por una frase de Bolívar en uno de los textos donde dice, el mejor sistema es aquel que garantiza la mejor suma de felicidad a los pueblos. Entonces Chávez creía que era socialista. Bolívar era socialista y tenía una confusión hasta cronológica, porque no podía, o sea, por la fecha que nació Mari, que murió Mari, Bolívar, etc. ¿no? Ahora bien, ese socialismo que Chávez rudimentariamente llamó el socialismo del siglo XXI, básicamente era lo siguiente. La ampliación sin límites del rol del Estado en la economía. Okay. Eso era la visión que Chávez tenía del socialismo. Muy parecida a lo que fueron las experiencias del socialismo real, ¿verdad? Que lo primero que hicieron fue eso. Lo que hicieron es incrementar, poblar la acción del Estado en la economía. Todas las revoluciones fueron así. Entonces, lo que tenía del socialismo del siglo XXI era el nombre, pero esa era la réplica de lo que era esos modelos. Y tan así que se calzaba perfectamente con los planes, porque los socialistas, los gobiernos de la Unión Soviética y todos los países socialistas, pues reales, que llaman socialismo real, tenían los famosos planes quinquenales. Bueno, y Chávez tenía su plan quinquenal, que era el plan de la patria. Lo único era que, a diferencia de aquellos planes, no había las metas cuantitativas de crecimiento, de producción de acero, pero estaba perfilado a dónde iba el plan. Y ahí es que Chávez comienza este proceso llamado del socialismo del siglo XXI, que significó un viraje fundamental con respecto a lo que se venía haciendo antes, hasta esa fecha, 2004, que fue una política de austeridad económica, de un Estado no más grande del que Chávez había heredado en el año 1999. Y bueno, ya después, a partir de ese año 2005, bueno, ya las cuentas fiscales empiezan a tronar, porque ya las empresas que eran superavitarias pasaron a ser deficitarias, había que inyectarle plata, todas. Tuve las cifras fiscales del país y hay un quiebre en el 2005. Ahora, esto tenemos que contextualizarlo, Ángel. Esto está antecedido por la huelga petrolera y el paro petrolero, el paro cívico. Porque cada vez se siente que derrotó a la oposición. Y dice, ahora voy por más. Ahora ya no es que voy a expropiar, ahora es que esto es socialismo. Claro. O sea, él era ortodoxo, la economía política era un poco ortodoxa, viene el golpe de 2002 y se radicaliza en lo político, y en lo económico se radicaliza con el tema de más gasto público y más socialismo, ¿cierto? Y tomar más empresas, porque cuando el paro se demostró que él estaba en manos de las empresas privadas. Claro. Bueno, primero, obviamente, PDVSA liquidó toda la burocracia que tantos años tardó en conformarse. En PDVSA, muy eficiente desde el punto de vista de la producción petrolera y de la gestión, pero se dio cuenta que la industria de alimentos estaba en manos de las empresas privadas, y que se unieron al paro, particularmente una de las grandes, y dice, no, ahora yo voy a tener mis propias empresas de maíz, y si no las puedo construir, las compro. Claro. Y si no, las expropio. Entonces el sistema, Chávez comenzó por la estructura agroalimentaria, la expropiación de las haciendas, y ahí fue encadenando un conjunto de medidas, pero donde fue más agresivo fue la industria de los alimentaria. Ahí Chávez hizo desastre realmente. Sí. ¿Te acuerdas? El hoyo con una 9 milímetros en la mano, tipo Ezequiel Zamora, tomando hacienda. ¿Ah? Expropiando, confiscando. Sí, bueno, ahí están los resultados. La caída de la producción de alimentos en Venezuela. Ese periodo de expropiaciones fue entonces un poco de 2007, 2012, más o menos el periodo más fuerte de expropiaciones en Venezuela. Y pareciera que Chávez iba, pues, los hitos eran las elecciones presidenciales, ¿no? La elección de 2006 fue el cambio, ¿no?, de la ortodoxia, digámoslo así, al socialismo. Y luego viene una economía exhausta en 2012, con altos niveles de endeudamiento, la deuda se multiplica por 6. Giordani justifica esa situación de endeudamiento que sufre el país porque era
crucial, y esto también lo leí en tu libro, superar el desafío del 7 de octubre, la versión de 2012. Se trataba de consolidar el poder político, se escribe, se consiguió con sacrificio y uso de recursos a niveles extremos que requiere una revisión para garantizar la sostenibilidad. Es decir, Chávez y Giordani llevan la economía al máximo en términos de endeudamiento, de consumo, de ineficiencia, y allí es electo Maduro. No, ¿Qué Chávez, pasó allí? Chávez. Bueno, es electo Chávez, Claro. Chávez muere, y entonces en 2013 es electo Maduro, ¿no? Entonces ahí tocaban reformas, ¿no? O sea, ¿por qué Maduro no hace las reformas? ¿Por qué fallan las reformas? ¿Qué pasó allí, no? Y además el plan Ramírez, que tú has documentado bastante bien, la conspiración de los otros vicepresidentes para evitar las reformas de la economía venezolana que tocaba y que el chavismo sabía que tocaba. Bueno, ahí lo que pasó fue en el año 2012 que Capriles le dio un susto a Chávez, se le empezó a acercar a Chávez. Acuérdate que Chávez estaba enfermo, no hacía mucha campaña, y Capriles se le empezó a acercar peligrosamente, nunca para poner en peligro, pero estaba marcando un crecimiento que ya sabiéndose que Chávez no iba a continuar, era un peligro para el sistema socialista. Entonces, bueno, fundieron la economía. Ese año, Ángel, las importaciones fueron 54 mil millones de dólares. Déficit en la cuenta comercial a pesar de los altos precios petroleros. Fundieron la economía. La deuda a niveles extremos. Los controles a niveles extremos. La economía estaba con una especie de... subsidiado. No. La brecha cambiaria era como... O sea, estamos hablando de una brecha cambiaria de... Sí, 400% era la brecha cambiaria. El mejor negocio del mundo era agarrar los dólares de Cadivi, Sencoex, y voltearse para el paralelo y en una especie de bicicleta allí que hizo rico a un gentío. Las importaciones eran containers llenos de piedra que llegaban a Maiquetía, disfrazados de textiles, de comida, y era sobrefacturación de importaciones, dicho por la presidenta del Banco Central en el momento, que era Edme Betancourt. 20-25%, creo que dijo. Sí, absolutamente. Las importaciones del país. Sí, exactamente. Bueno, cuando ya llega obviamente se dan las elecciones en ese contexto de una artificialidad en materia de bienestar, bueno, Chávez gana, pero ya se sabía que Chávez estaba herido, muy golpeado el presidente Chávez, la enfermedad comiéndoselo, y las especulaciones, se muere Chávez, no se muere Chávez, los partes de Ernesto Villegas diciendo, no, el presidente está muy bien, se está recuperando, va muy bien, el tratamiento está excelente. No, sigue así, presidente, con esa fortaleza, que va muy bien, presidente. Yo me acuerdo de esos partes, no sé si tú te recordarás de ellos. Sí, claro. No, todo el mundo pendiente, era un misterio hasta que Nelson Bocaranda saca aquel escrito en el domingo, uno de los domingos, en una página completa en el Universal, diciendo, Chávez, lo que tiene es un cáncer. Y este tipo, bueno, eso obviamente puso a todo el mundo a pensar la continuidad. Entonces, estaba claro que había que hacer reformas. Y la gente que estaba más cerca del entorno de Chávez, por ejemplo, Ángel, datos como este. En los viajes, estando Chávez, ya finales del año 12 y comienzo del 13, los viajes que iban a La Habana, a la clínica donde estaba internado el presidente Chávez, allí, entre otros, iban Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, el Argenis Chávez, o el Asdrúbal, el hermano de Chávez, que fue Adán Chávez. Adán, que era creo que era mayor que el presidente Chávez, me parece, que es el que incorpora a Chávez a la política. Adán, desde la Universidad de la ULA, Universidad de los Andes. Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez. Ellos iban a ver a Chávez. Y obviamente ya se sabía que Chávez estaba en una etapa terminal. Ok, allí Chávez parece que preguntaba siempre por el tema económico. Eso lo sé yo de una persona que estuvo allí. Okay. Que preguntaba el tema económico. Y le preguntaba a Ramírez que cuánto había en el Fonden. Y Ramírez le decía que había tanto, y Chávez decía, es muy poco. Entonces Chávez parece que quería la economía. Estaba preocupado el presidente Chávez por el tema económico. De allí Ramírez toma la idea de que hay que hacer algo en materia económica. ¿Verdad? Muere el presidente Chávez, Rafael Ramírez asume la vicepresidencia, se crea una vicepresidenta del área económica. Fue una especie de meses locos, ¿no?
donde hubo como 3 presidentes del Banco Central, se creó un órgano que se llama Órgano Superior de Economía, que le dirigió el general Eber García Plaza, que ahora está exiliado también. O sea, fueron los años locos, 3 presidentes del Banco Central, Eudomar Santos, no, Eudomar Santos es el que como ya viniendo vamos viendo, Eudomar Tobar sustituyó a Aimé Betancourt, después de Tobar vino Ramón Lobo, eso fue todo un sanguíneo, o sea, fueron como 4 presidentes del Banco Central en 6 meses, y 2 presidentes, y 2 ministros de Hacienda, 3 ministros de Hacienda, Giordani lo cambiaban, aparecía como ministro de Finanzas, Merente del Bante pasaba a Finanzas, después el Banco Central, o sea, era una especie de reciclaje ahí, no sabían qué hacer. Y ahí es que Rafael Ramírez dice, no, esto tenemos que poner un orden acá. Y busca asesoría de unos bancos extranjeros y lanza el Plan Ramírez en el 2014. Se va a Londres y viene con unas ideas más o menos sensatas, tratar de unificar el tipo de cambio, el plan de bajar la tasa del IVA, que está en 12, ponerla a 10, pero subir el precio de la gasolina a nivel internacional a un precio que no diera pérdida, contener el gasto, un plan más o menos sensato elaborado por banqueros de la City, pero cuando llega a Caracas está el Congreso del PSV. Yo me consigo un gran amigo mío, que es ahorita del buró político del chavismo, del PSV, y hablé con él. Me conseguí en un aeropuerto y quedamos en vernos y nos vimos. Me dice, no, tenemos que dar un viraje. La situación económica, lo que ha planteado Ramírez y lo que ha planteado gente que hemos consultado, dice que esto hay que tomar medidas. Ramírez llega con el plan, que yo llamo el plan Ramírez, consistiendo en esto, pues, o sea, bajar el IVA, pero aumentar la gasolina, o sea, aumentar la recaudación, quitar el financiamiento de PDVSA al Banco Central, o que PDVSA siguiera financiando el Banco Central, o sea, un plan de cierta reordenación. Bueno, ahí se encontró con 2 paredes de concreto armado, que no pudo pasar Ramírez, y lo liquidaron. La de Aristóbulo, que dijo, si quitamos el control de cambio nos tumban. Lo dijo Aristóbulo, o sea, está escrito, está citado por mí en el libro. Y la otra fue, bueno, del yerno del presidente Chávez, Jorge Arreaza, opuestos a cualquier intento de reforma. En esas circunstancias, Rafael Ramírez empieza a perder poder y la economía queda acéfala, porque Giordani, con la carta que escribió, donde dijo que dejaron la economía exhausta, también sale. Y se crea ahí un interregno en el cual no sabían qué hacer. Estamos hablando del 2015, 2016, ya nosotros estamos entrando a la Asamblea Nacional. Tú te vas a recordar, Ángel, que ese era un periodo que tú no sabías con quién entenderte en materia económica. No había. Nombraron a un muchacho decente y apellido, me acuerdo. Yo me acuerdo que era apellido que era Moreno, Arias, que no sabía la dirección del Ministerio de Cualificación, no sabía que el ministerio quedaba en el Parque Central. Y despachaba, o sea, esto fue una locura, duró como 3 días el decreto de emergencia económica, no encontraban qué hacer, estaban dando tumbo. Bueno, en ese vacío, el gobierno tenía que funcionar, y la manera en que funcionó fue en medio de un país que ya no podía contratar más deuda externa, porque la deuda externa Chávez la multiplicó por 5, y Maduro le costaba mucho acceder al financiamiento internacional. Viene la emisión del bono PDVSA 2020, la reestructuración, y ¿qué es lo que hace Maduro? Dijo, bueno, señores, esto no hay manera de seguir este ritmo de gasto, y empieza entonces a ver al Banco Central. Y ahí empieza lo que resultó después de ser la hiperinflación, cuando el gobierno recurre masivamente al financiamiento del Banco Central para financiar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque no querían quitar el control de cambio. Entonces, con la tasa de cambio oficial, PDVSA daba unas pérdidas gigantescas. O sea, no había manera de que PDVSA diese ganancia, porque tenía los costos de PDVSA estaban escalados por la inflación que se estaba aumentando, sí, porque ya los precios empezaron a desregularse por sí mismos, la inflación empezó a subir, pero los dólares que PDVSA le vendía a Central estaban a la tasa oficial. Entonces tenía una brecha muy grande que implicaba pérdidas y no daban las cuentas. Entonces, financiamiento monetario masivo. Esto, hubo un momento en que el financiamiento del Banco Central a PDVSA llegó a ser 7 u 8 puntos del PIB. Wow. Financiamientos de
monetario el déficit. Eso obviamente reventó los precios que están, y se ocurrió un fenómeno que tú te debes recordar de él, que es el fenómeno de las colas y los bachaqueros. ¿Te acuerdas de los Los bachaqueros? precios controlados, claro, los Los precios precios estaban controlados. controlados, claro. Claro, había control de cambio, había tener control de precios. Son dos hermanos, el control de precios. Entonces los precios estaban controlados, para comprar un pan había que hacer una cola de 1 kilómetro. Y O comprar obviamente una harina de maíz para pasar la noche entera, ¿no? entonces estaba el fenómeno de los bachaqueros. Entonces, ¿cuál era el culpable? Los bachaqueros. ¿Y los bachaqueros qué eran? Los bachaqueros en realidad cumplían una función social, que hacía la cola por ti. Claro. Y Los después lo hizo bachaqueros el mercado negro. Lo que hacían claro, era entrar del mercado oficial al mercado negro. Eso es el claro, bachaquero. el bachaquero que era una persona, un bachaco haciendo una cola, amanecía ahí a las 5, a 3 de la mañana, cuando abría el negocio, los primeros paquetes de harina pan era para él, agarraba dos y vendía 3. Y O así sea, vivía. Y así vivía. vivían de eso. O sea, tú que no querías hacer la cola, ¿a quién lo compraba? Al bachaquero. Y los que tenían conexiones con el mercado, con el dueño del establecimiento, apartando. Llegaban 10 bultos de harina de maíz, 3 lo apartaban, 7 lo vendían y los otros 3 eran para los amigos, etcétera. ¿En Entonces, qué momento una se época levanta de ese control descontrol. entonces, vamos a ver, ¿cómo fue esa reforma, ¿no? Esa economía completamente controlada, una gran cantidad de precios controlados, tipo de cambio controlado, y empieza la hiperinflación, revienta todo esto, ¿no? Sí, Bueno, entra un periodo peor que es la hiperinflación, donde la gente se da cuenta que no puede ni comer. Antes podía hacer la cola y comía, y el que no hacía la cola, pues lo compraba en el mercado negro. Ahora empieza la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a la comida. Digamos, la hiperinflación acaba con todo. Eh, y en ese periodo entonces vienen unas reformas durante la hiperinflación, ahora no de Ramírez que fallaron, sino de Rafael Correa. sí. Cuéntanos de esa reforma de Rafael Correa, en qué se basaron, ¿no? El Bueno, expresidente ecuatoriano. sí, claro, porque el control de cambio está destruyendo todo. Y el control de precio está destruyendo a PDVSA. No había reserva. El control de cambio se hizo para acumular reservas y terminamos perdiendo más reservas que cuando había la fecha previa al control de cambio. Era para controlar los precios y lo que había era una escasez fenomenal y los precios empezaron a subir. Subieron tanto que el Banco Central hizo algo que tú debes conocer bien, que fue que dejó de publicar las cifras Sí, claro. de inflación. Las escondió porque no quería reflejar rompió el termómetro, pues, agarró el termómetro. El paciente tenía fiebre y dijo, yo no quiero que el paciente tenga fiebre, rompo el termómetro. Dejó de publicar los datos y empezó la Asamblea Nacional a publicar los datos de la época. Bueno, entonces la economía estaba muy desarreglada, la impopularidad de Maduro, digamos, subiendo como la espuma, entonces hay que hacer algo, pero no tenemos cómo hacerlo en Venezuela. Ellos trajeron unos brasileños al principio, mandados por Lula, Mirielles, creo que se llamaba, que fue el presidente del Banco Central de Brasil en uno de los periodos de Lula o Dilma Rousseff, y el tipo les recomendó qué hacer, mira, hay que hacer esto, esto y esto. No le hicieron caso. Fueron a buscar unos chinos. Y trajeron unos chinos, me acuerdo que los atendió Wilmar Cato Soteldo en una reunión pública. Y los chinos le hablaban, y no sé si era en chino o en español o con traductor, pero Wilmar Cato Soteldo, que era ministro de Producción, un hombre muy, muy, muy vinculado a la nomenclatura política y militar. Bueno, le entró por aquí y le salió por acá. Nada. Hasta que la crisis lo estaba amenazando ya la sostenibilidad política. Y dice, no, algo tenemos que hacer. ¿A dónde miramos? Cuba no sabe de esto. Rusia está muy lejos. Los chinos ya vinieron para acá. Brasil, Correa. Entonces traen a gente del Ministerio de Finanzas, cuando Correa, creo que se llama Patricio Rivera, entre otros. Y entonces hace una exposición y le dice, no, esto aquí hay una hiperinflación y esto tiene una causa como la tiene en cualquier otro país. Usted tiene un problema fiscal fenomenal, tiene un financiamiento monetario al déficit, tienen una economía que tiene un problema de recaudación porque la inflación está destruyendo la base de recaudación, no crecen. Lo primero hay que parar la hiperinflación a como de lugar. A como de lugar. Eso es lo prioritario. Y ahí tuvieron en lo correcto, creo yo. Entonces, toman un conjunto de medidas. En primer lugar, una draconiana que fue, bueno, la estamos sufriendo todavía, una que tenía esa medida años que no se usaba monetariamente, que es la elevación del encaje. Pusieron el encaje bancario en 100%, es decir, los bancos captaban 100 bolívares y debían encajar 100 en el Banco Central, desapareció el crédito. No había crédito. Sí. Lo otro fue que el gasto lo comprimieron, pero de manera brutal, especialmente
la parte salarial, que es el corazón del déficit fiscal. En Venezuela no se construyó una escuela, no se hizo una autopista, no se arregló una carretera, austeridad absoluta. Fiscalmente y monetariamente, como te dije. Y lo otro que hicieron fue estabilizar el tipo de cambio. Entonces se salieron sin anunciarlo del control de cambios, ¿verdad? Y empezaron con un sistema de intervenciones y también del control de precios. Fíjense que la ley de precio justo, que dice que el precio se fija con un margen del 30% sobre los costos, la ley está vigente, pero en la práctica la derogaron. Porque en un contexto donde tú desregulas el mercado cambiario, tienes que regular el mercado de los precios de los bienes. Esto fue lo que hicieron. Entonces, austeridad fiscal en la componente salarial y gasto de funcionamiento del Estado, austeridad monetaria, liberación de los precios de facto y liberación del cambio, con un sistema ahora nuevo, que era de intervención, en el cual el Banco Central le asignaba a la banca unos dólares premarcados con una tasa de cambio, con una especie de tipo de cambio semifijo que llamaban flotante, que sencillamente lo que era y lo que ha sido, es un sistema del cual el Banco Central marca la tasa de cambio y le permite a los bancos una especie de cierta banda allí con un porcentaje de los dólares que recibe la banca y los dólares que vende, y ahí se fija el tipo de cambio. Ese fue el programa. Eso fue lo que acabó con la hiperinflación. Y obviamente la dolarización que empezó a ocurrir de facto ya de 2015, 2016 y sobre todo 2017, en medio de la hiperinflación, porque la hiperinflación, medida por nosotros, comenzó en noviembre del 2017 cuando superó la barrera del 50%, o sea, de acuerdo con el criterio de Philip Kagan. Y bueno, esos fueron los cambios fundamentales que hizo Maduro, una reversión. Y por eso fue que mucha gente que estaba desde el día 1 con el presidente Chávez empezó a decir, bueno, pero esto no es lo que Chávez estaba planteando. Intentaron privatizar empresas, algunas las entregaron, digamos, al mejor postor, y luego empezaron una política de apertura comercial, bajaron los aranceles fuertemente para las importaciones. Obviamente, en un ambiente de más libertad de precio, bueno, aparecieron aquellos fenómenos de los bodegones, aquel espejismo de los bodegones, pensando que los bodegones eran actividad económica, cuando esto era prácticamente... Básicamente importación sin aranceles. Pues, ¿no? Sin aranceles, tomaban un contenedor de unos grandes mayoristas de los Estados Unidos o de cualquier otra parte de Panamá, de puerta a puerta lo ponían y listo, pues eso era pues sin aranceles. Y obviamente la industria y la actividad económica venezolana muy afectada por esa situación. Pero eso fue básicamente el plan que llamamos el plan Correa, hecho en Venezuela, pues, hecho para Venezuela. Un cambio absoluto. Y trataron entonces de entrar a dos políticas adicionales. Diría tres. La primera fue el tratar de cambiar la ley orgánica de hidrocarburos, porque se dieron cuenta, descubrieron lo que ya descubrieron, trataron de descubrir la pólvora en el año 2019, cuando se dieron cuenta de que como está la ley de hidrocarburos, nadie iba a meter un dólar en Venezuela, porque ninguna compañía que se respete y que le duele el dinero va a poner 5.000, 6.000 millones de dólares para aumentar la producción petrolera para que esa plata se la maneje PDVSA. Eso no existe. Eso no existe. Claro. Segundo, trataron de vender algunas empresas. Llamaron a unos dueños de unas empresas y le dijeron, mira, quitan su empresa. Yo conozco a un empresario que le ofrecieron entregarle las empresas. Dijo, no, yo tengo ya mi demanda, entre yo voy a seguir la demanda. Así cobren los tataranietos míos, pero yo no voy a aceptar estas empresas porque voy a tener que meterle, digamos, invertir en ella unos 50, 30 millones de dólares para recuperarla y no sé si vale la pena. Y lo dejó así. Y lo tercero que trataron de hacer fueron crear luego las llamadas zonas económicas especiales, siguiendo el modelo chino y bien gamita, lo anunciaron hasta con una ley. No han puesto todavía la primera piedra de una zona económica especial. La primera piedra todavía no la han puesto, porque una zona económica especial requiere, uno, infraestructura de teléfono, líneas telefónicas, que funcione el internet, agua, que no se vaya la luz y que no haya, digamos, regulación del gobierno excesiva, me refiero. Claro. Del gobierno. Entonces, bueno, no se conformó, ni se van a conformar esas zonas económicas especiales. Entonces, ese fue el plan. Un viraje dramático con respecto a lo que hizo, y sobre todo la transferencia de empresas que habían sido estatizadas, que todas estaban quebradas, especialmente, bueno,
No sé si tú te recuerdas que uno de las primeras expropiaciones de Chávez fueron los abastos. Chávez expropió la red de Automercados. supermercados y automercados más grande de Venezuela. Supermercados Cada, supermercados Éxito. Los expropió y los quebró. Entonces, esos supermercados Éxitos se lo entregaron a los iraníes. Y los iraníes invirtieron plata, habían productos iraníes y quebraron también. Entonces, nadie quería, o sea, esos son trastos que quedaron ahí, desechos. Nadie les quería. Trataron de vender algunas empresas del cemento que también estaban quebradas, nadie las quiso. Trataron de llegar a un acuerdo con ArcelorMittal, la empresa siderúrgica más grande del planeta, una empresa de la India, los indios le ofrecieron hacerse cargo de unas plantas, le daban $1.000 millones para hacerse cargo de Sidor, pero con la libertad para manejar la planta según criterios con que se maneja esa empresa ArcelorMittal. El gobierno no aceptó, ahí está Sidor paralizada. Entonces, el plan, esa parte del plan no le funcionó bien. Lo que sí le funcionó fue la austeridad, la restricción fiscal, la estabilidad monetaria que permitió bajar la inflación de 65.000, 80.000 en el año 2018, pues a lo que tuvimos el año 20, que fueron 400, 500, y luego pues lo que hoy tenemos, pues 60% de inflación. José, ¿cuál es el legado del chavismo, ¿no? El legado económico del chavismo. El legado del chavismo, económico del chavismo, lo podía resumir con el siguiente enunciado. Chávez comenzó la destrucción de Maduro, Chávez, el legado de Chávez lo puedo resumir de esta manera. Chávez comenzó la destrucción de la economía venezolana y Maduro le puso los clavos a la urna donde está sepultada la economía venezolana. Ese es el legado de Chávez y Maduro es el que lo mató. Es un diseño de Chávez. Maduro agarró, Ángel, esto simulando un símil con el béisbol. Maduro agarró el juego empatado en el 9º inning. 3 hombres en bases. 0 out. 0 out y bateando Miguel Cabrera. Explícame cómo gana. Sí, exactamente. Ya. No, el problema no lo quedó Maduro. De verdad, Maduro fue una víctima de Chávez. Y Maduro no encontraba qué hacer. El pobre Maduro estaba en los primeros dando tumbo que no encontraba qué hacer. Entonces lanzaba y decía, este año viene la recuperación de la actividad productiva y la nueva etapa, la nueva fase. Pero estaba herido porque venía con un peso muerto muy grande que le dejó Chávez. El problema lo creó Chávez. El problema fiscal no lo creó Maduro, lo creó Chávez. ¿Y Chávez siempre fue socialista y este fue un plan largamente concebido? Yo creo eso. Yo estoy convencido de que todo el bolivarianismo de Chávez, esta simulación de las 3 raíces, el árbol de las 3 raíces, Zamora, Simón Rodríguez, Simón de Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez, esto era para disimular. Chávez estaba clarito desde mi punto de vista. Porque Chávez, eso fue el plan que se concibió de los años finales de los 60 y los 70, penetrar la Fuerza Armada. Porque tú no te acuestas liberal y te levantas marxista de la noche a la mañana. Eso no existe. O sea, me acosté liberal, bolivariano, nacionalista y tuve un sueño y me desperté creyendo en la Unión Soviética, en Fidel Castro, en el marxismo-leninismo, en la planificación centralizada de la economía, en el control político de la sociedad. O sea, eso no existe, Ángel. Chávez tenía ese plan. Lo que pasa es que fue midiendo los tiempos. Claro. Porque si Chávez se declara socialista como candidato, no hubiese ganado las elecciones. Claro. Consolidó el poder. Y cuando consolidó el poder, derrotó el paro petrolero. Tenía plata en abundancia por los precios petroleros. Llegó el momento. Socialista. Ahora sí. José, ¿y fue la caída de los precios del petróleo o fue todo el diseño lo que generó la destrucción de la economía venezolana? Bueno, para mí la clave para entender la destrucción de la economía venezolana fue el proceso de expropiaciones y confiscaciones de empresas y haber destruido la institucionalidad fiscal y monetaria. Pues Chávez, porque también hay que decir que cuando se aprueba la Constitución en 99, la Constitución ordena una nueva ley del Banco Central y esa ley se hace en el año 2000. Es una buena ley. Habla de la
la inflación como objetivo fundamental del Banco Central, la estabilidad de la moneda, la necesidad de un acuerdo de política entre el gobierno y el Ministerio de Finanzas, el marco plurianual del presupuesto. Nada de eso se hizo. Pero la Constitución estaba bien concebida. Pero ¿cuál fue el problema para mí? La clave, los dos puntos fundamentales en materia económica fueron, tres, mejor dicho. Primero, la destrucción de PDVSA y de la industria petrolera. Cuando Chávez le acepta aquel golpe mortal despidiendo a 30.000 trabajadores. Chávez hubiese salido barato. Chávez despide la nómina principal a los gerentes y deja la base, y la producción petrolera no hubiese caído tanto como cayó. Con despedir 1.500 en esa concepción, le iba bien. No, él quiso la venganza, votó 30.000 con un pito. Bueno, ahí está la caída. Primero. Luego, las expropiaciones, Ángel, que destruyeron la base productiva de la economía. O sea, empresas que Sidó era el segundo exportador del país, después de PDVSA. La Canteo era el segundo contribuyente de impuestos al IVA y a la renta. La expropiaron y de superávit pasaron a déficit. Destruyeron la base productiva de la economía. Y en tercer lugar, la destrucción de la institucionalidad fiscal y monetaria. Ya el Banco Central dejó de ser un banco central para convertirse en un edificio de 24 pisos con escritorios y con máquinas, pero sin gente calificada. Se destruyó todo. El Ministerio de Finanzas desapareció literalmente. Y esos fueron los tres factores que, en mi opinión, explican la caída. Exacerbado, obviamente, por la caída de la producción petrolera, obviamente, que vino como consecuencia primero del golpe con el despido de los técnicos, y luego con aquella política de 2007 y 2008, Ángel, cuando Chávez desde la faja del Orinoco decretó en un enero la expropiación de todas las empresas de la faja del Orinoco que no se acogieran a las reglas que él estaba creando, en la cual el Estado pasaba a ser mayoritario y el Estado pasaba a tener el control. Eso hizo que todas las empresas, menos una, se fueran del país y demandaran a Venezuela. Ese fue el caso de la ExxonMobil, el caso de ConocoPhillips, y los otros lograron entenderse con ello, como fue el caso de la British Petroleum, y digamos que aceptaron, o sea, nos vamos, dame lo mío, yo me voy, en el mundo hay mucho petróleo, quédense con su petróleo ahí bajo tierra, yo me voy. Y ahí fue que la producción empezó a caer, porque si tú ves las estadísticas de la producción petrolera empieza a caer con fuerza en el 2009. Okay. 2009-2010, antes de sanciones, antes de todo, justamente por esa política que aplicó Chávez. Y además pasó otra cosa, Ángel, que fue que la producción petrolera no cayó más, eso está en uno de los cuadros, no cayó más porque las empresas petroleras extranjeras que quedaron aumentaron la producción. Okay. Mientras tanto, PDVSA venía cayendo ya. Cayendo en picada, porque PDVSA ¿en qué se transformó PDVSA cuando Ramírez? PDVSA se transformó en un partido político. PDVSA pasó de tener 30.000 empleados a tener 120.000 empleados y produciendo menos. O sea, explícame cómo una empresa es rentable. Mira, nosotros nos falta todavía, Ángel, como venezolanos y alguien del mundo, tal vez un tipo de Bosnia, de Tanzania, que haga un estudio desapasionado de lo que pasó para poder cuantificar el daño que se le ha hecho al país. Aún se habla de que los países europeos y muchos latinoamericanos tienen un problema de envejecimiento poblacional que lo está afectando y va a afectar el crecimiento, lo está afectando. Nosotros tenemos algo peor que eso. Nosotros tenemos un envejecimiento por fuga de capitales, de capital humano. Sí, claro. Porque en España los españoles no se van, están allí, están envejeciendo. Y en Italia igual. Pero es que en Venezuela es que estamos envejeciendo cronológicamente y además tenemos la fuga del talento humano. Es joven la gente que se va. Promociones completas de médicos, ingenieros. La pirámide poblacional está vacía, la fuerza laboral es mucho más baja de lo que... Ángel, mira, hay un estudio que hizo la Universidad Central recientemente en la Facultad de Ciencias. Tú sabes que la literatura es muy buena, la filosofía es extraordinaria para entender el mundo, la economía para hablar muchísimo, como estamos hablando nosotros, pero tú no tienes ingeniero, matemático, químico, físico, tú estás fuera de la inteligencia artificial, estás fuera de todo. Claro. Bueno, la Universidad Central acá hace un estudio de la corte que entró en el 2004, que está terminando ahora, sí, en la Facultad de Ciencias. No sé si tú viste el tuyo.
De 634 estudiantes que entraron, química, matemática, física, computación y biología, de los 600, 540 no pasaron una sola materia en el primer semestre. Una materia. ¿Por qué? Porque el bachillerato no tiene profesores de química, ni física, ni matemática. Ahí está Héctor Rodríguez buscando profesores jubilados para que den clases. O sea, ¿cómo una persona que no es matemática puede estudiar ingeniería o una carrera? Ese es el colapso de la economía, que no hay ni maestros, no hay profesores, bueno, no hay es el que educación. viene. Tú puedes crecer a corto plazo, gastando más. Claro que crecer a corto plazo. Tú bajas la tasa de interés, quitas el encaje, lo reduce, digamos, razonablemente. El gobierno gasta un poquito más y recupera te recupera económicamente, crece. Pero de allí a seguir creciendo no vas a poder porque no tienes el recurso humano calificado. Cuando te toca instalar una planta, ¿quién te la va a instalar? Cuando te toca diseñar un programa de computación, ¿quién te lo va a diseñar? Porque no estás formando la mano de obra calificada. Ese es el problema que vamos a tener, o uno de los problemas que vamos a tener. José, esto ha sido una conversación extraordinaria, que ya hemos llegado a nuestro fin, tenemos ya 55 minutos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu invitación, tu disposición, y creo que aquí está una píldora sobre lo que ha pasado los 25 años de Venezuela, y tú además que lo has vivido en primera persona, testigo de excepción. Muchas gracias por haber escrito todo esto, y creo que todos aquellos que tengan interés en América Latina, en Venezuela, aquí tienen un resumen extraordinario de los 25 años del chavismo. Muchas gracias a ti, Ángel, y quiero despedirme con esto. Nosotros estamos en una lucha, yo sí creo que es una lucha existencial de nuestras vidas. Tú una vez me dijiste a mí una frase que me impactó mucho, es que yo soy muy venezolano, y por eso es que tengo que estar yendo y viniendo. Y es verdad, nosotros llevamos el país por dentro, Ángel, nos duele muchísimo el país. O sea, uno podía estar fuera viviendo, bueno, no sé, pues ya las postrimerías, en el caso mío. Tú no, tú eres muy joven todavía, pero es que nos duele tanto lo que ha pasado, Sí, y pues claro. lo que hemos vivido, que soñamos y vivimos con el país todos los días en nuestras cabezas. Bueno, José, muchísimas gracias, y por supuesto que yo Venezuela libre, espero que pronto estemos allá nuevamente. Un gran abrazo y Gracias a ti. muchísimas gracias. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Chetris en Instagram y Twitter.